de ir 25 hermanos de nuestra iglesia a la sierra de Oaxaca. Acaban de salir hace 15 minutos. Salieron de aquí de Querétaro, van a estar 7, 8 días por allá en la sierra de Oaxaca. Oremos por ellos, por favor. El enemigo no le gusta que se vaya a predicar el evangelio a otras criaturas, pero qué bendición que cada uno de ustedes haya sido parte, orando, ofrendando, siendo parte. Nunca dejaremos las misiones, es una convicción que tenemos los pastores muy arraigada en nuestros corazones de apoyar la obra de Dios. Así que fue tan lindo ver todas las jovencitas llorando, despidiéndose de sus papás, y los jóvenes también, un sentimiento muy nostálgico, ¿no? Así que oremos mucho porque son nuestros congregantes, y necesitamos orar por ellos todos los días. Toda esta semana, por favor, oremos por ellos. Vamos a Juan capítulo 13 y vamos a leer los primeros versículos. Y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En estos pasajes encontramos el mensaje, se podría decir, de despedida de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Encontramos una lección muy importante que hemos leído todos en la Biblia, cuando Jesús le lavó sus pies a sus discípulos, y es una enseñanza muy grande para todos nosotros, una enseñanza de humildad. Vamos a aprender acerca de la humildad de Jesús. La humildad de Jesús. Vamos a ver qué tanta humildad hay en nuestras vidas comparadas a la humildad que hay en nuestro Señor Jesucristo. El Señor con eso se estaba despidiendo de sus discípulos, y en otras palabras, Él mismo personificó la característica más grande que puede existir en cualquiera de los seguidores del Señor. ¿Cuál es la característica más grande que debe de existir en cualquier seguidor del Señor? Se llama la humildad. Y esta la encontramos, en la Biblia encontramos también, no solamente cuando Cristo se despide de sus discípulos, encontramos también otras despedidas. Estaba estudiando en la Biblia qué otros líderes, qué otros personajes, qué otros héroes en la fe se han despedido en la Biblia, y encontré otros líderes y gigantes espirituales de Dios. Por ejemplo, están gritando muy fuerte, Estefano, los teens. Tenemos líderes y gigantes en la Biblia, espirituales, gigantes espirituales de Dios. Por ejemplo, tenemos a Moisés cuando se despidió. Anótelo en Deuteronomio 31 al 33. Luego tenemos a Josué en el capítulo 23 y 24 cuando se despide. Tenemos también la despedida del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Y sin embargo, cuando nosotros leemos la despedida de Cristo, en ningún mensaje de despedida de estos hombres de Dios se realizó lo que el Señor Jesús hizo aquí con sus discípulos. Ningún otro le lavó los pies a sus discípulos, lavarle los pies a los discípulos. Y esta lección es algo que ninguno de nosotros tenemos que olvidar. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos a través de este acto que hizo el Señor?
Confucio le llamó a la humildad el sólido fundamento de todas las virtudes. Buda dijo que sin esta virtud no se podría llegar a la grandeza. Pero el Señor Jesucristo no solo dijo que Él era manso y humilde de corazón en Mateo 11, 28, sino que en este pasaje la personificó la humildad y a sus discípulos, o la ejemplificó, mejor dicho. Y Cristo relaciona aquí la humildad con el servicio más grande que nosotros podamos dar a nuestros semejantes. En la antesala de su muerte, el Señor Jesucristo, vemos al Señor Jesús en su última noche con sus discípulos. Esta es la última noche de Jesús con sus discípulos. Y no estaba sentado en la mesa de honor, sino asumiendo la posición de un sirviente. Cristo, vemos que entró el domingo de Ramos, a Jerusalén, y el pueblo le recibió como un rey, esperando que tomara y cumpliera las profecías del Antiguo Testamento, donde se habla que Cristo un día vendría a la tierra como libertador. Esa profecía no se ha cumplido, se va a cumplir hasta la segunda venida de Cristo. No confundamos, una cosa es la segunda venida de Cristo y otra cosa es el arrebatamiento de la iglesia. O sea, el Señor todavía va a venir 2 veces más. No tarda su venida, lo que es el arrebatamiento, donde nos encontramos con Él en las nubes, y luego pasan 7 años, nos vamos de las nubes con el Señor. Los muertos resucitarán primero, los muertos en Cristo. O sea, todos los que se han muerto el día que Cristo venga en el arrebatamiento, todos los que se han muerto con Cristo, sus espíritus regresarán a sus cuerpos y se volverán a levantar de las tumbas y se van a encontrar con Cristo en las nubes. Y luego dice la Biblia, y luego nosotros los que nos hayamos quedado. Y luego pasan 7 años y viene la segunda venida de Cristo. Entonces el Señor nos está hablando en la antesala de su muerte. En el domingo de Ramos el pueblo le esperó, la gente esperaba que Cristo llegara como libertador. Hermanos, esta profecía de Cristo como libertador se va a cumplir hasta la segunda venida de Cristo, después de los 7 años de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Cristo pone sus pies sobre el monte de los olivos. En la segunda venida de Cristo, el monte de los olivos se parte a la mitad, y en ese momento, cuando bajamos nosotros en el rapto, subimos en las nubes. En la segunda venida bajamos con Cristo del cielo en las nubes, y nos quedamos en la tierra por 1000 años. Cristo viene ahí como libertador a ejercer su dominio y ejercer su reinado aquí en la tierra. Entonces la gente se equivocó pensando que por la dureza de sus corazones, ellos pensaban que Cristo los iba a liberar de los romanos, y todo esto porque no conocían el tiempo del reinado del Mesías. Jesús enseñaba pues que antes del reino es el servicio, antes de la corona es el sufrimiento. Tratemos nosotros, hermanos, también de no equivocarnos como ellos. Antes del reino es el servicio, antes de la corona es el sufrimiento. Ahora vamos a aprender en los primeros 3 versículos del capítulo 13 acerca de la omnisciencia de Jesús. Vemos el versículo 1 que dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Fíjense cómo dice sabiendo Jesús. Versículo 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. 2 veces se habla de la omnisciencia de Dios, y esto es lo que vamos a ver en primer lugar. El énfasis en los versículos del 1 al 3 es en lo que el Señor sabía. El Señor sabe todas las cosas, el Señor sabía todas las cosas. Y en los versículos 4 al 5
vean que dice, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, en los primeros 3 versículos, el énfasis es en lo que el Señor sabía. En los versículos del 4 al 5 podemos aprender lo que el Señor hizo. Lo que el Señor sabía y lo que el Señor hizo. Jesús, como el Padre, era omnisciente. Jesucristo sabía todas las cosas. Así que en primer lugar, número 1, podemos entender que Jesús sabía que llegaba su fin, que llegaba su hora. Constantemente se enfatiza en el Evangelio, según San Juan, esta verdad que el Señor Jesús sabía perfectamente la hora de su muerte. El Señor Jesús sabía perfectamente bien la hora de su muerte. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, versículo 4, nos dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, siempre Jesús sabía el día y la hora. En el capítulo 7, en el versículo 30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. En el capítulo 8, versículo 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, nadie lo arrestó, porque aún no había llegado su hora. Y así lo podemos ver en el capítulo 12, versículo 23 de Juan, Juan capítulo 13, versículo 1, Juan 12, 23 y Juan 17, versículo 1. Entonces, ¿cuál era esta hora divinamente señalada? Era la hora que Cristo estaba hablando cuando Él sería glorificado a través de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Cristo pronto iba a morir en la cruz del Calvario, pronto iba a resucitar, Él ya lo sabía, y pronto iba a regresar a su Padre. Pronto dejaría este mundo y volvería al Padre que le había enviado a esta misión aquí en la tierra. Morir en una cruz para pagar con su muerte los pecados de cada uno de nosotros. Así que nadie podía arrestar o matar al Señor Jesús hasta que le llegara la hora. Por eso comienza diciendo Cristo, sabiendo Jesús que su hora ya había llegado. Entonces en los demás versículos no había llegado la hora de Jesús, no habían aprendido a Jesús, no habían arrestado a Jesús, pero ya ahora en el capítulo 13 Jesús dice, sabía que su hora había llegado. Solamente lo podía saber si era Dios, y Cristo es Dios. En número 2, Jesús sabía que todo le había sido entregado por el Padre. Aún su humillación, su muerte, el Padre guiaba y estaba con el Hijo, y por causa de que Jesús sabía esto, sabía quién era Él, de dónde venía, qué cosas le pertenecían, a dónde se dirigía. Siempre Cristo, a pesar de todo, hermanos, estuvo al perfecto control de todas las cosas. Pedro le corta la oreja a Malco, Jesús le dice con calma, Pedro, tranquilo, calmado, ha llegado mi hora, le pone la oreja a Malco. Jesús nunca perdió el control, nunca dijo, vamos, pélense, huyan, escóndanse, nada de esto. Jesús estaba al perfecto control. Nosotros como hijos de Dios sabemos ahora también, hermanos, quiénes somos. No somos extraños, somos peregrinos extranjeros aquí en la tierra, pero no somos extraños para Dios. Ahora sabemos a dónde nos dirigimos, quién nos está esperando arriba en los cielos, por lo que debemos de tener también paz y confianza en nuestra vida,
porque sabemos, hermanos, también nosotros que ya se ha acercado la hora de que Cristo pronto regrese a la tierra. ¿De qué nos extrañan tantas cosas que están pasando en el mundo? En tantos años no han pasado tantas profecías como en los últimos días y en los últimos meses que hemos vivido aquí sobre la tierra. Pero vamos a ver ahora la humildad ilustrada. Vimos en primer lugar la humildad personificada de Jesús. Vamos a ver la humildad ilustrada de Jesús. En el capítulo 13, versículo 4, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces, ¿verdad? Vino Simón, y ahorita vamos a dejar esta historia. Lo que Jesús sabía lo ayudó a determinar lo que él hizo. Gracias a Dios que él sabía, porque si no, no hubiera determinado lo que él hizo. Existían por lo menos dos razones por las cuales el Señor Jesús escoge lavarle sus pies a sus discípulos. La primera razón que Cristo le lavó los pies a sus discípulos era porque sus corazones seguían siendo muy orgullosos. Cristo había reunido a sus discípulos previamente. En Lucas capítulo 22, vamos a ver lo que dice. Lucas 22, ya les había anunciado que él iba a morir, que él iba a sufrir. Capítulo 22, versículo 15, nos dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cristo ya está anunciando su muerte. En el versículo 21, Lucas 22, 21, nos dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. ¿De quién está hablando? De Judas. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces vemos nosotros que había orgullo en el corazón de los discípulos. Cristo quiere enseñarles una lección. Y no olviden que unos capítulos atrás se estaban peleando quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Y ordena que los hijos de Zebedeo, y ordena que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda, y había orgullo en el corazón de ellos. La segunda razón que yo puedo ver es que también los pies de los discípulos pues estaban muy sucios. Antes no tenían las carreteras que tenemos ahora, no tenían las calles pavimentadas que tenemos el día de hoy. Mientras el Señor Jesús observaba a sus discípulos que estaban cansados y sucios por el viaje, aprovechó para enseñarles una lección que nunca los discípulos podrían olvidar. Una lección que no solo tocaría sus pies, sino que al tocar Jesús los pies de sus discípulos, en ese mismo momento estaba tocando el corazón de sus discípulos. Los caminos de Palestina eran caminos polvorientos, sucios, y el calzado de la gente era sandalias. No tenían Reebok ni Nike, no tenían Converse, no tenían ninguna de esas marcas, no tenían botas, no tenían ahora los chicos que se van a Oaxaca, yo veo que se van con unas bototas tremendas, y qué bueno, van bien protegidos. Pero antes nada más existían las sandalias, hermanos. Y caminaban por puros caminos polvorientos, mugrosos, charcos por todos lados, comida tirada y muchas cosas. Y entraban hacia las casas con sus sandalias y con sus pies muy sucios. Y se acostumbraba en esa época que en la entrada de todas las casas hubieran tinajas de agua. Y esas tinajas de agua era para que los sirvientes de las casas lavaran los pies de las personas, de los visitantes, de las visitas, de los invitados. Entonces vemos nosotros que entran todos los discípulos con sus pies sucios. Los discípulos se estaban peleando el trono, pero ellos no podían pelearse una toalla. Los discípulos se peleaban un lugar en el reino de Dios, pero no podían pelearse por lavarle
los pies, porque no había sirvientes. Por lo que yo veo en este contexto, no había quien lavara los pies de nadie. Y es de las veces que vemos una necesidad y todos estamos volteando a ver quién la hace. Y vas tú, no vas tú. Y cuando dice el papá, a ver, tráiganme un vaso con agua, y se voltean los hijos y vas, brother, no tú, carnal, no vas tú. Y nadie quiere ir. Y nadie quería tomar esa posición, nadie quería ser sirviente. Todos querían estar peleándose el trono, todos querían estar peleándose el reino de Dios, pero ninguno quería tomar la toalla. Querían grandeza, pero no querían servicio. Y cuidado, hermanos, cuando queremos grandeza y no queremos ser siervos de Dios. Cuando queremos salir en las redes, cuando queremos ser famosos, cuando queremos que nuestros canales tengan tantas visitas, y nos importan más las visitas, y nos importa más el rating, y nos importa cuánta gente viene a nuestras iglesias, y queremos que nuestras iglesias sean las más grandes de Querétaro, las más grandes de México. Cuando eso está en nuestro corazón, como líderes, como cristianos, nuestro corazón está mal. No debemos de buscar grandezas, hermanos. Debemos de buscar ser siervos. Si hay una necesidad, yo tengo que suplir la necesidad. Nunca debería de anunciarse en una iglesia, hermanos, necesitamos edecanes, necesitamos gente en seguridad, necesitamos maestras de escuela dominical, que las hicimos ese anuncio en el primer servicio. Tantas mamás traen a sus niños a que los cuiden las maestras de escuela dominical, pero también hay mamás que pudieran servir en la escuela dominical. Y tenemos que buscar maneras, hermanas que tampoco tienen hijos o hijas pequeños, y decir, hay una necesidad en la iglesia, yo quiero servir en mi iglesia, yo quiero tomar un ministerio. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer, pastor? Podemos poner las sillas, podemos llegar temprano. ¿Qué hace falta? Entonces queremos grandeza. Queremos que nos reciban, que nos atiendan, que esté nuestra silla preparada cuando nosotros llegamos los domingos, que nos reciban de mano, que nos tomen la temperatura, o eso ya la estamos quitando, todo ese tipo de cosas. Queremos todo eso, pero poca gente quiere servir. Es la realidad. Pocos quieren servir, y esto estaba pasando con los discípulos. Todos querían grandeza, todos querían estar con Cristo, todos querían estar sentados junto a Él, todos querían que Cristo era famoso. Cristo estaba, por donde quiera que llegaba, causaba revuelo, y la gente lo seguía, el Señor Jesucristo, y la gente lo admiraba, y la gente lo veía, y decían, ay, esos son sus apóstoles, y todos, ay, ¿a poco es eso? Sí, y les gustaba, hermanos, les gustaba que ellos estuvieran pegados con Jesús. Entonces se sentían grandes ellos, y buscaban la grandeza, y había orgullo en sus corazones, pero no había un corazón de siervos en ellos. Entonces tenían los pies sucios, no había sirvientes, no había alguien que hiciera el papel para limpiar los pies de los discípulos. Pero como dice Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida por muchos. ¿Por qué no podemos aprender de ese ejemplo de Jesús? Y aquí aprendemos que Cristo hace el papel del sirviente. Jesús hace el papel del sirviente. Y aprendemos, número 2, principios importantes del versículo 4 al versículo 12, leyendo desde el versículo 6, dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Ay, ahora sí, ¿verdad? Pues Pedro, pues es que tú no lo hiciste, hermano. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Por qué no lo comprendí ahora? Porque no era siervo. Mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y hasta la cabeza. Está muy interesante este diálogo, y lo voy a explicar.
Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué no todos? Porque Judas, y eso voy a hablar en el tercer servicio, voy a hablar de los apóstatas. ¿Han oído hablar de esos que se dicen cristianos por mucho tiempo y luego se alejan de la iglesia y nunca vuelven a regresar? Se llaman apóstatas y que niegan la fe. Y voy a demostrar con la Biblia que un apóstata nunca fue salvo. Judas nunca fue salvo, hermanos. Dice, vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces, ¿qué aprendemos? Principios importantes acerca de la humildad. Primer principio importante que aprendemos de la humildad: la humildad nunca se anuncia. La humildad no es anunciada. Nunca digas yo soy bien humilde, porque ya la regaste. Como dijo una vez una persona, estoy muy orgulloso de mi humildad. Nada que ver. Nunca presumas que eres humilde, porque si lo presumes es que no lo eres para empezar. La humildad nunca se anuncia. Cristo no les dijo, ok muchachos, ahora les voy a demostrar lo que es humildad. Yo recuerdo, luego usábamos un término en las clínicas de rehabilitación, cuando íbamos a las clínicas de rehabilitación y querían que alguien hiciera un favor, decíamos, échale humildad, ¿no? Esa expresión era, pues aviéntate tú el servicio. En AA también dicen, échenle humildad, el que sirve el café y el que sirve, cada reunión de AA le toca a alguien servir el café y las galletitas y el azúcar, y le dicen que le están echando humildad, ¿no? La humildad exaltada o anunciada, la Biblia le llama orgullo y vanidad. Mateo 23:6. Dice la Biblia, y aman los que se decían humildes, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y lo dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Esos que le dicen padres, ¿verdad? A otros líderes, Padre, Padre. No llaméis Padre a nadie, dice Cristo. Mas al que está en los cielos, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Aquí Cristo está hablando no en contra de los títulos, porque hay licenciados, hay maestros, hay doctores, hay esto. Pero Cristo aquí está refiriéndose a cuánta exaltación hay de los títulos que hay en el hombre y se enaltecen por tantos títulos que tienen. Somos más que chalanes, esclavos de Jesucristo, nada más, siervos de Dios, es lo que somos. La naturaleza nos enseña que la rama más cargada de fruto es la que más se agacha. ¿Qué aprendemos? Que la humildad está pronta a recibir sin pena. La humildad está pronta a recibir sin pena. A primera vista,
Pareciera que Pedro era humilde cuando dijo en el versículo 8, ¿qué dice? No me lavarás los pies jamás. Parecía muy humilde Pedro. No, a mí no. A ellos, esos todos esos soberbios, sí. A mí no. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Pero realmente la declaración de Pedro, hermanos, tenía mucho orgullo detrás de su pronunciamiento. Pedro no quería reconocer su necesidad de ser lavado. Pedro no quería reconocer su necesidad de ser lavado. Su voluntad no quería someterse al Señor. Es más, le dio órdenes al Señor. No, a mí no me los lavas. Fíjense el orgullo que había en Pedro. ¿Cuánto tuvo que tratar Jesús con sus discípulos? ¿Cuánto tiempo? 3 años. Y todo después de resucitar, siguió tratando con él. Todavía Pablo tuvo que un día reprender a Pedro, porque con los judíos se hacía judío y con los gentiles se hacía gentiles. Era hipócrita. El apóstol Pedro. Y Pablo lo reprende duramente. Y le dice que no sea así, que no se comportara de esa manera. Entonces ahí vemos algo de la personalidad de Pedro. Y hermanos, ¿cuánta gente de verdad no reciben a Cristo por orgullo? ¿Sí o no? Es que mi familia, si saben que me convierto, me van a perseguir. Mi familia se va a burlar de mí. Y mi familia me va a decir esto, y mi familia me va a decir aquello. Y hay mucho orgullo. Y creen que no necesitan ser salvados, ni necesitan ser lavados. Pedro no quería ser lavado. ¿Cuánta gente dice: yo no necesito ser lavada por la sangre de Cristo? Pero tienen que entender que si no aceptan su lavado, la gente que no acepta la sangre de Cristo para ser lavada, no puede ser limpiada de sus pecados. No puede entrar al reino de Dios. Y también aprendemos un tercer principio: la humildad no es una señal de debilidad. Y aunque el mundo ve la humildad, o los que tratan de comportarse de una forma humilde, como débiles, para Dios es una fortaleza. Hay gente que tú llegas y le das una ofrenda, o están en necesidad, le das una despensa y dicen: no la necesito. Pues están muriendo de hambre, pero no. A mí una vez mi papá me enseñó algo, porque una vez alguien me quería dar una ofrenda. Yo le dije: no, hermano, no, ¿cómo crees? Estoy bien. Dijo mi papá: en el momento que tú rechazas una ofrenda, un regalo, estás quitándole la bendición a la persona que te lo está regalando. Y es una señal de orgullo también, porque la persona te lo está regalando con todo su corazón, y por algo te lo está regalando. ¿Cuántos dicen? Es que, fíjense el dicho: a mí nadie me ha regalado nada. ¿Han oído ese dicho? Yo, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi capacidad, con mis estudios, a mí nadie me ha regalado nada. Dice la Biblia: ¿qué has tenido tú y qué has recibido que Dios no te lo haya dado? Todo lo que tenemos es gracia, hermanos, de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Quién te dio la habilidad para para comprar esos terrenos, para hacer esos negocios, para construir esas casas? ¿Quién te dio la habilidad para todo eso? Dios. Entonces, sí, todo lo hemos recibido por gracia. Todo nos los ha regalado Dios. Por eso no somos dueños de nada. Mi trabajo me costó, mi no sé qué, el orgullo. Siempre sale el orgullo. Y cuando el Señor estaba realizando una tarea de sirviente,
Al mismo tiempo de hacer una tarea de sirviente, el mismo hombre que estaba haciendo la tarea de sirviente era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le pudo decir a Pedro: estás en un error. Y entonces Pedro le contesta en el versículo 9 y le dice: Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le muestra su error, le muestra su orgullo. Entonces dice: bueno, entonces no nada más los pies, sino también las manos y también la cabeza, ¿no? Y el Señor, con discernimiento y fuerza, pone el dedo en la enseñanza profunda en este incidente y le dice: Jesús le dijo: mira, Pedro, no necesitas ni que te lave las manos ni la cabeza, solo los pies. Porque le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpio estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas, obviamente. Ahora, vean que en el versículo 5 se habla de la palabra lavar. Vean en sus Biblias: 5, versículo 6, lavar. Versículo 8, lavar. Versículo 12, lavar. Versículo 14, lavar. La palabra traducida lavar en estos versículos es la palabra griega nipto. Nipto. Y esta palabra lavar, ahí les va la enseñanza, está tremendo esto. Versículos 5, 6, 8, 12 y 14 se usa la palabra lavar, nipto en griego, y significa lavar una parte del cuerpo, nada más. Pero en el versículo 10 se usa otra palabra que no es lavar, que no es nipto, que dice: Jesús le dijo: el que está lavado, ya no usó lavar, el que está lavado, y es la palabra lou en griego, lou. La otra era nipto, parte del cuerpo, y el que está lavado, lou, significa bañado todo el cuerpo. Así que la distinción es importante, pues Cristo estaba tratando de enseñar a sus discípulos la necesidad de caminar en santidad. Cuando un pecador confía en el Salvador, cuando tú te entregas a Cristo, cuando naces de nuevo, hermano, en Cristo, tú eres lavado completamente por la sangre de Cristo. No te lavó tus pies nada más Jesús, no te lavó nada más tus manos, te lavó tu cuerpo entero, tu corazón. Vean lo que dice 1 Corintios 6, 19. Primero de Corintios 6, 9. 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis ni los fornicarios? Fíjense los que no van a heredar el reino de Dios. Ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que no se han casado y tienen relaciones sexuales. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ahí no está diciendo los homosexuales, afeminados. Por eso dice la Biblia: los hombres, pórtense varonilmente, vístanse como hombres, compórtense como hombres, hablen como hombres, caminen como hombres. Ni los afeminados, y ahí vienen los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, están dentro de los mismos pecados, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos seréis algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ya está entendiendo, hermano, hermana?
Pedro, ya están lavados, no necesito lavarte tus pies, necesitas caminar en santidad, aunque uno no está lavado, que era Judas. Hermanos en Cristo, nosotros ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Veamos lo que dice Tito 3:3. Tito 3:3 hasta el versículo 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿cómo éramos, hermanos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidiosos, éramos aborrecibles, les caíamos mal a todo mundo. Les caíamos mal y aparte nos caía mal todo el mundo también. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y ahí está, hermanos, ¿por qué? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, sin embargo, mientras el creyente camina por este mundo y ya ha sido lavado, ¿cuántos han sido lavados? Bien lavados. ¿Cuántos fueron lavados? Por la sangre de Cristo. Aunque ya hemos sido lavados, hermanos, muchos no levantaron su mano. Yo quisiera ver cuántos son lavados por la sangre de Cristo. Ok. Quiero ver bien sus manos. A ver quiénes están. Quiero ver los que no están lavados. Bien, ok. Si no, para hacer el llamamiento al final. Todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, no necesitamos ser lavados otra vez, hermanos. Es lo que nos está refiriendo Cristo en este pasaje con Pedro, porque la Biblia nos dice que los que hemos sido lavados, si nos ensuciamos, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso no necesitas volver a recibir a Cristo cada semana, recibir a Cristo cada semana, recibir a Cristo cada semana. Hay una persona que venía los domingos por primera vez, levantó la mano para recibir a Cristo. El siguiente domingo la volvió a levantar para recibir a Cristo. El tercer domingo la volvió a levantar para recibir a Cristo. Y después de 4, lo dejé que pasaran como 6. Dije, por si no fue de a Davis, la primera, segunda, la quinta, la sexta a lo mejor fue la verdadera. A la sexta lo senté y le dije, hermano, quiero hablar con usted. Usted cada domingo recibe a Cristo. Ay, sí, pastor, es que siempre lo recibo porque siempre me arrepiento. Y le dije, con una vez que lo haya recibido, ha sido lavado de todo pecado y de toda maldad. No necesitas estar recibiendo a Cristo todos los domingos. Cuando comemos la cena del Señor, no estamos comiendo a Cristo, no estamos recibiendo a Cristo, estamos recordando y anunciando la muerte de Cristo y recordando la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero en la hostia no estamos nosotros recibiendo el cuerpo de Cristo. Y te lo dicen, el cuerpo de Cristo, no, el cuerpo de Cristo ya murió, ya fue enterrado, ya resucitó, está en mi corazón el Señor Jesucristo, he nacido de nuevo, he sido lavado de todos mis pecados. Ahora lo que necesito es, cada vez que yo peco, confesar mis pecados. Y a ver, ¿quién no peca aquí en esta mañana? ¿Quién nunca peca? ¿Cuántos pecan todos los días? ¿Ya ven que no todos levantan la mano? ¿Cuántos pecan? Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Confesar nuestros pecados. Y confesar nuestros pecados no es decirle, Señor, perdóname todos mis pecados que hice el día de hoy en el nombre de Jesús, amén. No, confesar tus pecados es decirle, Señor, hoy fui grosero con mi esposa, hoy le hice una grosería al que se me atravesó en el... No tienes que repetir la grosería, nada más dile, Señor, tú sabes que le hice una grosería a ese Señor y tú sabes, Señor, que
que hoy me pasé de copa, Señor, y hoy esto, aquello, Señor, hoy aquello, Señor, y eso es confesar tus pecados. Hoy fui necia, fui rebelde, etcétera, etcétera. Entonces es importante, y esta verdad del cristianismo es bellamente ilustrada en el Antiguo Testamento, y con esto voy a terminar, porque en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote era consagrado, lo bañaban completamente, y esta experiencia nunca más se volvía a repetir. Sin embargo, durante su ministerio del sumo sacerdote, cuando era contaminado, lo que hacía era lavarse las manos en el lavacro de bronce, y así podría entrar él en el lugar santo, ¿verdad? Y cortar las velas de la lámpara y comer del pan sagrado y quemar el incienso. Así que la humildad, hermanos, no es solo para los favoritos, no solamente para los que nos caen bien. La humildad no puede ser selectiva. Esto es bien importante. La humildad no puede ser selectiva o exclusiva. Cristo le demostró lavándole los pies a todos, incluso en el contexto, la Biblia nos dice que Cristo también le lavó los pies a Judas. Porque tú dices, no, yo a los que sí me caen bien sí les sirvo, pero esa que me cae mal, no, que se sirva sola. La humildad no es exclusiva ni selectiva. Imagínate, Cristo, si hubiera tenido un mal corazón, le hubiera lavado los pies a todos y le hubiera dicho a María, oye, caléntame agua hirviendo, y cuando me toque con Judas, me la pasas, y le quemo los pies a Judas, ¿no? O le voy a echar agua helada a Judas, ¿no? Pónganle hielos y que le toque helada y que se enferme. Pero no lo hizo. Cristo manifestó su humildad aún a sus enemigos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a reflexionar. La humildad enseñada. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo sois, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto que ninguno de nosotros, hermanos, es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La felicidad, hermanos, en Cristo es el producto o el resultado de una vida que es vivida dentro de la voluntad de Dios. Cuando primero nos humillemos delante de los demás sirviéndoles y después caminemos en santidad, podremos comenzar a disfrutar la verdadera felicidad. El mundo cree que la felicidad es tener un grupo de personas sirviéndonos y complaciéndonos nuestros gustos. Dejen la música, está linda. Pero el mundo cree que la felicidad es tener un grupo de personas sirviéndonos o complaciendo nuestros gustos. Pero es todo lo contrario según Jesucristo. Los romanos despreciaban la humildad y los griegos y el servicio de los esclavos. Y el Señor Jesús combina estas dos: la humildad sirviendo a lavar los pies de sus discípulos. Yo te pregunto, ¿habrá alguien que tú necesites lavarle los pies? No literalmente, al que tú necesitas mostrarle humildad, sirviéndolo, sirviéndola. Alguien que te cae mal, alguien que te ha hecho daño, y Dios te está llamando y te está mostrando qué importancia
Y qué importante es mostrar esta humildad, aun con el que te hace daño o el que te hizo mal. También te quiero invitar a recibir a Cristo en tu corazón. Hoy acepta a Jesús en tu corazón, en tu vida, y dile: entra en mi corazón, Señor Jesús. Entra en mi vida. Así dile desde tu lugar: entra en mi corazón, entra en mi vida, Señor Jesús. Te acepto, te recibo. Creo en ti. Perdóname mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te entrego mi vida. Con sus ojos cerrados, alguien hizo esta oración, levante su mano. Alguien le entregó su corazón. Gracias, gracias. Alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Pueden abrir sus ojos. Damos un aplauso al Señor por estas vidas, estas personas, grandemente.